Buenas tardes. En la Ciudad de México, siendo las 12:15 del día 7 de julio de 2018, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 4 para celebrar la audiencia inicial dentro de la carpeta judicial 009/1232/2018, seguida en contra de Joel Martínez Corona por el hecho que la ley señala como el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonido, gráficas. De la misma forma, queda prohibido introducir armas, así como adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, así como alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que puede consistir desde el apercibimiento y multa hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los intervinientes se pongan de pie para recibir al juez del control, maestro Irving Michel Fernández García. Los datos proporcionados por el licenciado auxiliar que me asiste, así como haciendo propia las explicaciones por ella anunciadas, se da por iniciada la audiencia. Me enteran que como agente del Ministerio Público nos acompaña el licenciado Pedro Huatra Cortés. Buenas tardes. Sí, señoría. Bien, como defensor, el licenciado Carlos Efrén Hernández Díaz. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, señoría. Bien, su nombre, por favor. Luis Joel Martínez Corona. Gracias. Bien, señor, ese es su nombre correcto. Sí, Lo licenciado. prevengo, si usted me da un nombre falso ya en el ejercicio de mis funciones, esto puede constituir un delito. ¿Esto le queda en claro? Sí, ¿Es su nombre correcto? sí, Gracias. Bien, ¿se le han enterado sus derechos, señor? señor. ¿Tiene alguna duda de ellos? No, señor. Tiene usted entonces el derecho de estar asistido por parte de un defensor, puede ser público o particular. Diferencia particular, usted le paga sus honorarios, público se le asigna por parte del Estado y esto no le genera ningún gasto. Puedo notar que nos acompaña el licenciado Carlos Hernández, quien está a su costado derecho. ¿Desea que él lo represente como defensor particular? Sí, señor. Por favor, licenciado, acepta el cargo. Acepto el profesor cargo, señoría. Gracias, licenciado. Por favor, hace público su número de cédula profesional. 9760-791, señoría. Gracias. En ello, por favor, se verifica para aspectos de esta audiencia. Sí. Bien. Temática, entonces, licenciado Carlos, ya está impuesto de la carpeta. Ya, señoría. ¿Ya puedo platicar con el señor Joel? Sí, señoría. Gracias. Bien, señor Joel, a partir de este momento, cada que le dirija una pregunta, antes de que me conteste la consulta con su defensor, ¿estamos claros? Señor. Bien, primer punto, es una eventualidad que se puede dar el día de hoy y es que usted recobre su libertad por algún supuesto de ley. Bajo esa premisa, entonces le pregunto sobre sus datos generales, ¿cómo quiere su trato? ¿Pueden ser manejados de manera pública o reservada? Consúltelo con su defensor, por favor. Reservada, señor. Gracias, que se tome nota, por favor, señorita auxiliar. Sí, señoría. Y en el mérito de ello, sin que haga entonces públicos sus datos, señor, ¿tiene usted domicilio en la Ciudad de México? Sí, señor. ¿Tiene usted número telefónico, ya sea fijo o celular? Sí, señor. ¿Cuál? 55. No. Ah, ¿A qué se refiere? ¿Tiene fijo o celular o ambos? ¿Fijo? Muchas gracias. ¿Correo electrónico? ¿cuál, señor? Gracias. Bien, por favor, consulte con su defensor. Reitero, para esa eventualidad que recobre su libertad, se autoriza esos medios para que ahí se le hagan llegar citaciones y también en esos datos o con esos datos a usted se le cite. Consúltelo, por favor. Sí, señor. Gracias. También que se tome nota de ello. Sí, señoría. También la trascendencia, a partir de este momento, señor, reitero, eventualmente si usted recobra su libertad, con estos datos los vamos a buscar. Si el Ministerio Público advierte que con esta información no llegamos a ese propósito, es decir, no lo podemos localizar, no lo encontramos, podría solicitar que en contra de usted se gire una orden de aprehensión con todas las repercusiones que ello conlleva, incluso una de ellas, que usted de nueva cuenta sea encarcelado. ¿Le queda en claro? Y finalmente, bajo la protesta que le pregunto, ¿ese domicilio es de usted? ¿Se lo atribuye como propio? Sí, señor. Bien, y en referencia entonces a ello es completo y correcto. Señor. Muchas gracias. También entonces que se tome nota sobre esta prevención, esto para cuestiones administrativas del tribunal y también para el Ministerio Público respecto sobre lo inherente ya a conductas delictivas. Bien, señor fiscal, ¿tiene el uso de la voz? Gracias, señoría. Esta fiscalía, con fundamento en los artículos 16, párrafo quinto de la Constitución, 146, 147, 149 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita atentamente, señoría, se califique de legal la detención y ratifique la retención del imputado de nombre Luis Joel Martínez Corona. Permítame, para ello, señorita auxiliar, ya verificamos los datos del licenciado.
Así es, su señoría. Nos comentan que efectivamente la cédula sí está dentro del Registro Nacional de Profesiones. Muchas gracias. Eso para cuestiones de atender lo inherente a la tramitación de esta audiencia, así como a los criterios en referencia a cuando asiste un defensor particular. Continúe, por favor, fiscal. Sí, señoría. En cuanto a los hechos, estos se dieron el día 4 de julio de 2018, siendo las 15:25, cuando los policías, estos de nombres Ana Teresa Ortega González y el policía Noel Sánchez Moreno, en compañía de 5 elementos de la Policía de Investigación más, realizaban funciones propias pie a tierra. Lo hacían en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, lo hacían concretamente por Avenida Niños Héroes, cuando observan a una distancia aproximada de 5 metros de donde ellos caminaban, que en la esquina que forman las calles Avenida Niños Héroes y calle Doctor Velasco, en esa esquina se encontraban el hoy imputado, Luis Joel Martínez Corona, y frente a él dos adolescentes, uno de iniciales AMZO y otro de iniciales GYSJ. Advirtiendo en esos momentos, estos policías, como primeramente el adolescente de iniciales GYSJ, con su mano derecha le entrega al imputado 4 monedas de 5 pesos, una cantidad de 20 pesos, las que recibe el imputado con su mano derecha, y las guarda en una bolsa tipo cangurera que traía colgada. Y con esa misma mano saca de esta cangurera una bolsa de plástico transparente con vegetal verde que resultó positivo para cannabis marihuana y se le entrega a este adolescente. Bajo la misma mecánica, el adolescente de iniciales AMZO entrega al hoy imputado un billete de 20 pesos con su mano derecha. El imputado lo recibe con su mano derecha, lo guarda en esta bolsa tipo cangurera, y de esa misma bolsa tipo cangurera saca una bolsa con vegetal verde, una bolsa transparente con vegetal verde que resultó positivo para cannabis, y se la entrega a este adolescente, quien la recibe con su mano derecha, haciendo la aclaración que el primer adolescente, el de iniciales GYSJ, al recibir esta bolsa con vegetal verde, la guarda en la bolsa derecha de su chamarra. Al advertir esto, los policías se aproximan tanto al imputado como a los adolescentes, se identifican. En esos momentos, la policía de nombre Ana Teresa Ortega González les pregunta por el intercambio. Al no contestarle, les indica primeramente a los adolescentes que muestren sus pertenencias. Lo hace así primeramente el adolescente de iniciales AMZO. Él abre su palma derecha, le entrega a esta policía esa bolsa de plástico transparente con cierre hermético conteniendo vegetal verde que resultó positivo para cannabis marihuana con un peso de 3.4 gramos a esta policía. Permítame, por favor. Sí, señor. 3 gramos. 3.4 gramos, señor. Y la recaba esta policía, la embala y la señala como indicio número 1. Acto seguido, el adolescente de iniciales GYSJ saca de la bolsa derecha de su chamarra una bolsa de plástico transparente con vegetal verde en su interior que resultó positivo para cannabis conocido como marihuana con un peso de 6.6 gramos y se lo entrega a esta policía, quien lo recaba, lo embala y lo señala como indicio número 2. Acto seguido, esta misma policía solicita la revisión al imputado. Él entrega esta bolsa tipo cangurera que traía colgada, atravesada, a la altura de la cintura. La revisa, advierte que son 2 compartimientos y localiza en el compartimento superior de esta bolsa tipo cangurera 3 bolsas de plástico transparente conteniendo vegetal verde que resultó positivo para cannabis marihuana con un peso de 18.3 gramos, los cuales esta policía recaba en vale y señala como indicio número 3. Encuentra también en este compartimiento la cantidad de 40 pesos en un billete de 20 pesos y 4 monedas de 5 pesos que esta policía recaba en bala y señala como indicio número 4. Por lo que hace a la bolsa tipo cangurera, la recaba, la embala y la señala como indicio número 5. Es por lo anterior que, siendo las 15:27, estos policías realizan la detención del hoy imputado. En esos momentos le indican el delito por el cual era detenido, a dónde sería puesto de disposición. A las 15:28 realizan la respectiva lectura de derechos
A las 15:30 realizan el reporte de detención, lo recibe la policía de nombre Dulce Herrera y proporciona el folio 20158. Salen del lugar a las 15:31 y para llegar a la Fiscalía de Narcomenudeo ocupan la siguiente ruta: Avenida Niños Héroes, Doctor Martínez del Río, Cuauhtémoc, Guerrero, Circuito Interior, Avenida Vallejo, Antonio Valeriano y por último Avenida Jardín. Llegan a la Fiscalía de Narcomenudeo a las 16 horas, ponen a disposición al imputado, dan los datos respectivos al Ministerio Público y a las 16:22 se crea la respectiva carpeta de investigación. Esta fiscalía considera que la detención de los imputados se dio en términos de lo que establece el artículo 146, fracción primera, en su hipótesis de que la persona es detenida al momento de estar cometiendo un delito, ya que estos policías se percataron del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de comercio-venta agravada. Ahora bien, por otra parte, se advierte que en la carpeta de investigación obran las denuncias de los policías de nombres Ana Teresa Ortega González y Noel Sánchez Moreno. Por lo que respecta a la clasificación jurídica preliminar para esta conducta, se advierte que considera esta fiscalía que son los siguientes artículos. Artículo 475, párrafo primero, en su hipótesis de quien sin autorización comercie narcóticos previstos en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla. En relación con el párrafo segundo, en su hipótesis de cuando la víctima fuere menor de edad. En concordancia con el artículo 473, párrafo primero, que indica que para los efectos de este capítulo se entenderá fracción primera hipótesis de comercio, venta de algún narcótico, y la fracción quinta, narcóticos, hipótesis de los estupefacientes, estos de la Ley General de Salud, en relación con los artículos 15, hipótesis de acción, 17, fracción primera, hipótesis de delito instantáneo, 18, párrafos primero y segundo, hipótesis de acción dolosa, y 22, fracción primera, hipótesis de realización por sí, estos del Código Penal vigente para esta ciudad, con una sanción establecida en el artículo 475, párrafo segundo de la Ley General de Salud, que establece pena privativa de libertad de 7 a 15 años de prisión. Por otra parte, se informa a su señoría que la verificación de la detención por parte del Ministerio Público se llevó el mismo día, 4 de julio de 2018, siendo las 19:50. Y por lo que hace el acuerdo de retención, también se llevó a cabo el mismo día 4 de julio de 2018, siendo las 21 horas. Ahora bien, por lo que hace a la hora y día que fue puesto a disposición, señoría, lo imputado fue el día de ayer, 6 de julio de 2018, a las 15:17. A efecto de acreditar lo anterior, esta fiscalía cuenta con las entrevistas de los policías de nombres Ana Teresa Ortega González y Noel Sánchez Moreno, y que son contestes en señalar que efectivamente el día 4 de julio de 2018, siendo las 15:25. De ellos se desprende el hecho que me acaba de referir. Sí, señoría, es exactamente idéntico. Gracias. ¿Hay necesidad de repetirlo, señor defensor? Ninguno, señoría. Gracias. Continúe, fiscal, por favor. Gracias, señoría. De igual forma se acredita lo anterior manifestado con los dictámenes en materia de química que fueron llevados a cabo por la perito de nombre Magnolia Cabrera Amaro, y que coinciden con las cantidad de narcótico y calidad de narcótico que se refirió en el segmento fáctico. Es por lo anterior que esta fiscalía solicita a su señoría califique de legal la detención, ratifique la retención del hoy imputado. Es cuanto, señoría. Gracias, señor defensor. Nada más, señoría. Corroborar con la auxiliar de sala la hora de puesta a disposición al centro preventivo, señoría. ¿Al auxiliar de sala o al Ministerio Público? Al Ministerio Público, perdón. Ministerio Público, por favor. A foja 286, obra el oficio, de ingreso a las 15:15. Ingresó el hoy imputado al reclusorio preventivo norte, y la audiencia, como se señaló, fue a las 15:17. Una vez que después. Sí, señoría, una vez que los policías informan que ya ingresa esta persona es que solicita la audiencia. Gracias, señor Carlos. Nada que manifestar, señoría. Para este momento, entonces, resuelvo. Señor Martínez, voy a calificar de legal su detención. Esto no conlleva de forma alguna que yo esté señalando que usted es responsable del hecho que el momento se le atribuye. ¿Le quedan claro? Sí. Para este momento únicamente es para avanzar en la siguiente etapa procesal, de lo cual entonces me hago cargo para explicarle lo que voy a resolver. Bien, para esta oportunidad me basta que yo advierta un hecho que tenga apariencia delictiva, el que haya generado su detención, y para el momento así lo atiendo con base en las entrevistas que me refiere la gente del Ministerio Público, puntualmente de la policía Teresa, así como de la gente Noel, de pedidos ya referidos por parte del fiscal.
pues me entera el fiscal a través de las deposiciones de estas personas que el pasado 4 de julio del año en curso, siendo aproximadamente las 15:25, cuando estos policías, en compañía de otros 5, estaban realizando sus funciones sobre las inmediaciones de la delegación Cuauhtémoc, puntualmente sobre la colonia Doctores. Ellos me anuncian que estaba concretamente suscitándose sobre la colonia Doctores en las calles que forman, o en la esquina que forman las calles de Niños Héroes y Doctor Velasco, lugar en el cual advierten la presencia de usted junto con otras 2 personas. En la eventualidad de que estas personas, me adelanta el Ministerio Público, resultan menores de edad. A razón de ello es que usted está escuchando que únicamente nos referimos bajo sus iniciales. Eso corresponde por ajustes de atender a la minoría de edad. ¿Esto le queda en claro, señor Joel, por qué está escuchando únicamente sus iniciales? Sí, señor. Bien, entonces, atendiendo a esa información, se me dice que el adolescente o el menor de edad de iniciales GYSJ, con su mano derecha le da a usted 4 monedas de 5 pesos, usted los recibe, los guarda en una cangurera que llevaba consigo, de la cual a su vez saca una bolsa que contenía vegetal verde y se lo entrega a aquella persona. Bien, esta mecánica incluso se repite por parte del diverso menor de iniciales AMZO, quien a su vez le entrega la misma cantidad, pero esta constitutiva en un billete de 20 pesos. También se me entera que usted guarda ese billete de 20 pesos en esa cangurera, siguiendo la misma temática de sacar a su vez otra bolsa que contenía vegetal verde. Para esta puntualidad me anuncia el Ministerio Público. En los 2 supuestos resultó que gracias a opiniones en química se atiende que el contenido de esas bolsas era marihuana. Bien, pero también hace el hincapié el Ministerio Público que por lo que hace al adolescente de iniciales GYSJ, recibió esa bolsa y la guardó en una bolsa de su chamarra. Ante esta circunstancia puedo notar, se guarda una sospecha razonable por parte de estos policías de investigación, sobre todo por esas circunstancias de estar en el abatimiento de conductas delictivas. A razón de ello es que se acercan ante ustedes, se identifican, así me entera el Ministerio Público, y les interrogan sobre ese intercambio, puntualmente la agente de nombre Teresa. Como ustedes no les contestan algo, les refieren que les iban a hacer una revisión. Sin embargo, esto también propicia que tanto esos adolescentes como usted pues muestren lo que llevaban consigo. Puntualmente, esos adolescentes mostraron esas bolsas que contenían ese vegetal de color verde que, reitero, a la postre resultó ser marihuana. Mientras que usted entregó esa cangurera que llevaba consigo a la altura de la cintura, de la cual incluso notaron que tenía diversos compartimientos, puntualmente 2, y de uno de ellos se encontraron tanto ese numerario, esos 40 pesos ya en total, así como unas bolsas de iguales características a las que previamente les había dado a aquellos menores de edad. Estos objetos, se me entera por parte del Ministerio Público, fueron asegurados y por eso es que se tildaron como indicios. En esa puntualidad, señor, reitero, advierto que estos hechos sí tienen apariencia delictiva, si atendemos lo que a su vez prevé el artículo 475 de la Ley General de Salud, en el supuesto de que llevó a cabo usted un acto de comercio, eventualmente podría incluso notar, se perfeccionaron 2, pues se me entera que respectivamente usted recibió de cada uno de estos menores de edad la cantidad de 20 pesos y eso redundó en que usted a su vez a cada uno de ellos les entregara una bolsa con vegetal verde. En esa eventualidad noto que esto se advierte plasmado en lo que atiende el artículo 475 de la Ley General de Salud, pero sobre todo también porque no noto que usted tenga la autorización para llevar a cabo esos actos de comercio. En la inteligencia que el Ministerio Público me anuncia en adelanto que las personas, en todo caso estos compradores, son menores de edad, circunstancia que en todo caso agravaría su situación jurídica, pero que para este punto también hay que dejarlo en claro, sigue atendiendo que estamos ante un delito que cuenta con sanción restrictiva de la libertad y por tanto está colmado también ese supuesto. Comparto, coincido con el Ministerio Público, el señor Martínez fue detenido ante una flagrancia, como lo prevé así el artículo 16 constitucional, y que se reglamenta en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción primera, es decir, el señor Joel fue sorprendido al momento de estar cometiendo estos hechos. En ese orden de ideas también me ocupa saber qué pasó una vez asegurado el señor Joel. Se me entera que ya propiamente su detención fue a las 15:27, se le dio lectura a sus derechos, también de él se generó un reporte de detención, con lo cual descarto que él haya sido víctima de un delito de desaparición forzada de personas. También se me entera que salieron a las 15:31 de ese lugar para llevarlo ante el Ministerio Público, lugar al cual llegaron a las 16 horas, advierto que es un tiempo razonable para esta tarea. También, como dato puntual, hay que destacar que a las 16:22 se inició la carpeta de investigación que al momento se sigue en contra del señor Martínez. A partir de ese momento, el Ministerio Público tenía 48 horas para resolver su situación jurídica, plazo que no advierto rebasado,
ya que él fue puesto a mi disposición el día de ayer, 6 de julio, a las 15 horas con 15 minutos. 2 minutos después, inclusive, se solicitó la audiencia que nos ocupa. En mérito de ello, este juzgador nota que hay un acuerdo de flagrancia, un acuerdo de retención compartidos en sus supuestos por parte de este juzgador, atendiendo lo expuesto por el Ministerio Público, motiva entonces que siendo las 12 horas con 34 minutos se resuelva. Se califica de legal y constitucional la detención que en su momento sufrió el señor Luis Joel Martínez Corona bajo el supuesto permitido en la fracción primera del artículo 146 del Código Nacional Procesal. Determinación de la cual las partes presentes quedan notificadas al estar en la audiencia. No se advierte mayor agraviado, toda vez que se atenderá y se entenderá que el agraviado es la sociedad, institución o grupo al que representa a su vez el Ministerio Público. Habida cuenta de ello, fiscal, ¿requiere versión escriturada o basta con el audio y video? Basta con audio y video, señoría. Gracias, licenciado Carlos. En los mismos términos, señoría. Gracias. Bien, no hay solicitud entonces de generar esa constancia escriturada. No es obstáculo para que se atienda que el señor Joel siga a disposición de este juzgador hasta en tanto se debata sobre si se le impone una medida cautelar. Ministerio Público, ¿algo más que referir? Sí, señoría, oportunidad para formular imputación. Gracias. Licenciado Carlos, por favor, consulte usted si lo considera conveniente con su patrocinado, si el hecho, únicamente el hecho, le queda en claro o hay necesidad de que lo repita el fiscal, por favor. Me queda claro, señor. Bien, en lo concreto, señor Luis, se le atribuyen esos actos de comercio respecto de haber comercializado, valga la repetición, marihuana. Esto en el entendido que esos compradores son unas personas menores de edad y sin que usted tenga la autorización que se prevé en la Ley General de Salud. ¿Esto le queda en claro, señor? Sí, señor. Bien, entonces, por favor, fiscal, únicamente anuncie usted la clasificación jurídica, así como la forma de intervención que le atribuye al señor Joel y las personas que deponen en su contra. En la inteligencia, desde luego que también para este orden de ideas, la Ley General de Salud contempla muchos elementos normativos de valoración jurídica que quizás con el traslado que se corra al señor defensor le pregunte, ¿hay necesidad de repetirlos o nos enfocamos únicamente al supuesto que se le atribuye a su patrocinado? Al supuesto, señoría. Bien, por favor, fiscal, únicamente sería el supuesto, las personas que deponen y su forma de intervención, por favor. Sí, señoría. Y le pido su atención, señor Luis, para que ante cualquier aclaración que pueda requerir, de antemano escuche esa información. ¿Le queda claro? Por favor, fiscal. Señor Luis Joel Martínez Corona, le hago de su conocimiento que esta fiscalía sigue una investigación en su contra por el delito contra la salud en su modalidad narcomenudeo en su hipótesis de comercio venta agravada, la cual se encuentra contemplada en los siguientes artículos. Artículo 475, párrafo primero, en su hipótesis de quien sin autorización comercie narcóticos previstos en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla en relación con el párrafo segundo, en su hipótesis de cuando la víctima fuere menor de edad. Ahora bien, en cuanto a con esta cuenta con una sanción que se encuentra en el artículo 475, párrafo segundo de la Ley General de Salud, y que tiene entre otras penas, la pena privativa es de 7 a 15 años de prisión. En cuanto a su intervención, esta fiscalía considera que usted actuó por sí solo en esta venta de narcótico a estos menores, ello establecido en el artículo 22, fracción primera, hipótesis de realización por sí del Código Penal vigente para esta ciudad. Le hago de su conocimiento que las personas que lo acusan son los policías de nombres Ana Teresa Ortega González y Noel Sánchez Moreno. ¿Sería cuánto, señor? Gracias. ¿Alguna aclaración, señor Carlos? Nada más que nos refiera, en base a lo expuesto, señoría, ¿cuántas bolsas le encontraron en mi representado y el peso de cada bolsa? Gracias. Por favor, fiscal, se hace cargo. Sí, señoría. A su representado, al hoy imputado se le encontraron en la cangurera que portaba 3 bolsas de plástico transparente contenido vegetal verde que resultó positivo para cannabis marihuana con 18.3 gramos de dicho narcótico. Sí, nada más, señoría, para precisar, ¿nos puede referir el peso de cada bolsa de forma individual, no colectiva? De forma individual, pero en relación a cuáles. A las 3 bolsas que le encontraron a mi representado. Únicamente de las de la cangurera. Sí. ¿Tiene ese dato, fiscal? No, señores, el perito pesó el narcótico de las 3 bolsas y dio 18.3. Por las 3 que estaban en la cangurera. Sí. Bien, ¿algo más, señor? Nada, señoría.
Muchas gracias. ¿Algún diverso tema a aclarar, señor defensor? No, señoría, para aclaraciones no. Muchas gracias. Bien. Entonces, le pido por favor se acerque al señor Luis. Luis, en este momento, si usted tiene alguna duda, por favor, o requiere alguna aclaración respecto de la información que ha escuchado, acérquese a su defensor para que en su caso, si lo considera conveniente, me lo dice. ¿Estamos claros? Acérquese a él, por favor. Nada que aclarar. Nada que aclarar, señor. Bien, entonces, ¿le queda clara esa información? ¿Alguna duda? Sí, señor, me queda claro. Entonces, en ese contexto, este sería el momento que la ley dispone para que usted lo considera conveniente, pueda acudir a este lugar para declarar. Eventualmente, ¿qué escenarios habrían? Usted acudir a este lugar para dar su versión de los hechos, ya escuchó lo que se le atribuye. Ese sería un matiz. El otro sería que usted también acudiría a este lugar para el propósito de ser sujeto a las preguntas que le formule la defensa o el Ministerio Público. Si usted contesta o declara, va a generar información, yo debo analizar esa información y advertir si le beneficia o le perjudica. Último escenario también sería, si lo considera conveniente su defensor, que usted guarde silencio. Si usted no declara, eso no lo puede utilizar en su perjuicio. ¿Le quedan claro? Consúltelo, por favor. Me queda claro, señor. Gracias. Bien, entonces acérquese con el defensor para saber qué desea, por favor.
No, pues espérate. Listo, señoría. Gracias. ¿Qué decía, señor Luis? Voy a declarar. ¿A declarar? Bien, permítame, por favor. A razón de ello, entonces, lo que usted está haciendo es uso de un derecho. A razón de la situación jurídica que usted tiene, yo no puedo atemorizarlo con la imposición de una pena, con independencia de lo que se pueda resolver en este asunto, si usted no se conduce con veracidad, ya que al ser un derecho que le corresponde a usted, usted me puede decir lo que corresponda y lo que crea que es beneficioso para usted. ¿Le queda en claro? Únicamente si es invitarlo a que usted se conduzca con veracidad. A propósito de ello, señor defensor, ha platicado con su patrocinado si él va a dar una narrativa o va a contestar a preguntas de las partes. Sí, señoría. Va a dar una narrativa. ¿Únicamente o va a ser sujeto a las preguntas? Únicamente narrativa, señoría. Bien, eso para dejarlo en claro, ya que una vez que él se traslade aquí ya no puede tener comunicación con usted, usted lo sabe. Entonces, señor Luis, ¿es su deseo declarar en esos términos, dar una narrativa? Sí, señoría. Bien, entonces, por favor, que se le traslade a este lugar. Bien, señor Luis, en este contexto, entonces lo entero. Usted va a declarar de manera libre en referencia al hecho que acaba de escuchar. Le pido únicamente no varíe o no se desvíe del propósito de lo que nos interesa en esta audiencia. ¿Estamos claros? Y se dirige usted hacia mí, por favor, lo escucho. Pues las cosas pasaron así. Iba saliendo de la escuela con mis compañeros, de nombre Giovanni, Adam y mi compañera Vanessa y un compañero que se llama Exxon. Íbamos en camino hacia nuestras casas y ya íbamos caminando sobre el Niño Héroes. Al momento de llegar al Niño Héroes, antes de tomar el metro, yo saco de mi cangurera una bolsa que es de mi consumo, porque yo fumo antes de irme a mi casa porque mis papás como no pueden. Permítame, por favor, hable un poco más fuerte y con pausa para que tome la información que me da. Adelante. Ya llegamos al metro de Niños Héroes y yo fumo mucho antes de irme a mi casa. Yo saco una de mi cangurera, una bolsita, que es de mi consumo. Lo escucho. Y al momento de que yo la saco llegan los policías, los cuales empiezan a decirnos que ya, o sea, ya había valido madre que sacara todas las cosas. Yo la saco y es el momento en el que me detienen con mi bolsa. ¿Es todo lo que tiene que decir? Pues, lo que tengo que decir es que yo no vendo, yo solo soy mi consumo. ¿Eso sería todo? Bien, licenciado Carlos, eventualmente no es una prueba, no es un medio de prueba ofrecido por parte de usted. No obstante, siguiendo las reglas de juicio para esta misma audiencia inicial, le pregunto, ¿procesalmente estima oportuno liberar al señor Luis? Su señoría, nada más sería hacerle unas preguntas. Bien, pero me refirió a que no haría preguntas. Sí, señoría, nada más para efecto de la teoría del caso de esta defensa. Entonces, a razón de ello, señor Luis, también le corresponde a usted, por eso le pregunté antes de que se trasladara a su lugar, vamos a sanar esta circunstancia. ¿Es su deseo contestar a las preguntas que le formule su defensor? Bien, también para ello, para que queden claro desde este momento, licenciado Carlos, le voy a preguntar a su patrocinado. También usted eventualmente quisiera contestar las preguntas que le formule el Ministerio Público, le explico, usted puede decir que no, o en su caso que sí. Es acorde a lo que usted le corresponda. ¿Qué desea usted? ¿Únicamente contestar a las de su defensor o también a las del Ministerio Público? A las de mi defensor. ¿Únicamente? Bien, entonces, señor defensor, está usted en el ejercicio del interrogatorio. Vamos a fijar las bases. Señor Luis, va a escuchar la pregunta de parte de su defensor. Le pido, por favor, no conteste de inmediato, porque en usted debe quedar en clara la pregunta para que la pueda contestar. Ese es un primer matiz. El otro, no conteste de inmediato, ya que a su vez puede escuchar la palabra objeción que provenga del Ministerio Público. Si escucha esa palabra objeción, yo debo advertir si usted puede contestar o no. ¿Le queda en claro? Bien, y fiscal, se adelanta. El señor no quiere contestar a las preguntas que usted llegue a formularle. ¿Estamos en lo correcto? Sí, señor. Adelante, señor defensor. Claro, señoría. Permítame, y se dirige hacia mí, señor Luis, por favor. ¿Nos puedes indicar cuántas bolsas traías? Nada más traía una bolsa. ¿Nos puedes indicar las características de la bolsa? Venía cerrada como... Una bolsa como esa de salsa, venía cerrada así. Es un plástico, no es como de cipro. ¿Nos puedes indicar
¿Cuántas veces al día fumas? 2 veces al día. Por lo regular, ¿en dónde lo haces? ¿Por qué? Porque mis padres me regañan. ¿Era cuánto, señoría? Gracias. Bien, entonces, eventualmente, licenciado Carlos, ¿ya considera oportuno liberarlo? Sí, señoría. Gracias. ¿Tiene algo más que referir, señor? Por favor, que se regrese a su lugar. Ministerio Público, ¿algo más que referir? Sí, señoría, oportunidad para solicitar vinculación a proceso. Gracias. Atendemos jurisprudencia. Usted en este momento vierte toda la información que tenga para este propósito procesal y ya, impuestos de esa información, tanto el defensor como el imputado decidan en qué momento se resuelva su situación jurídica. Puedo advertir sobre el segmento fáctico, que se entenderá que es base de la formulación de imputación, no se puede variar. ¿Se puede tener por reproducido, señor defensor? Sí, señoría. Gracias. Clasificación jurídica, ¿la va a variar, señor fiscal? No, señoría. Gracias. ¿Se puede tener por reproducida? Sí, señoría. Sobre la información que previamente ha vertido el fiscal, los datos de prueba, es decir, las entrevistas del policía Noel y de la agente Teresa, ¿se puede tener por reproducida, señor defensor? Sin problema. Gracias. Sobre la opinión en química de la señorita Magnolia, ¿también se puede tener por reproducida, señor defensor? Sin problema. Gracias. Entonces, de esto se tendrá eventualmente como reproducido. Le pregunto, fiscal, ¿tiene información novedosa? Sí, señoría. Lo escucho, por favor, así como las razones de su pretensión. Sí, gracias, señoría. Esta fiscalía cuenta con una inspección ocular de fecha 5 de julio de 2018, la llevó a cabo el policía José Manuel Flores Araujo, y en lo que nos interesa nos señala este policía como indicio 1 una bolsa de plástico transparente con vegetal verde, como indicio 2 una bolsa de plástico transparente también con vegetal verde, como indicio 3 bolsas de plástico transparente con vegetal verde, como indicio 4 la cantidad en efectivo de 40 pesos en un billete de 20 pesos y 4 monedas de 5 pesos, y como indicio 5 una bolsa tipo cangurera de material sintético color negro. De igual forma se cuenta con un dictamen en materia de fotografía, es de fecha 4 de julio, lo llevó a cabo el perito Gregorio Gómez Ruiz y nos presenta imágenes de todos y cada uno de los indicios que ya señaló esta representación social. De igual forma también se cuenta con las entrevistas de fecha 5 de julio de 2018 de los adolescentes de iniciales A, M, Z, O y también de iniciales G, Y, S, J. De estas entrevistas lo que se advierte es que el de iniciales A, M, Z, O tiene una edad de 17 años y el de iniciales G, Y, S, J tiene una edad de 15 años, lo cual también se corrobora con las copias de actas de nacimientos de que obran en la carpeta del de iniciales G, Y, S, J y que nos señala como fecha de nacimiento 19 de diciembre de 2002, mientras que el de iniciales A, M, Z, O nos señala como fecha de nacimiento 25 de agosto del 2000. Cabe señalar que estas actas de nacimiento están debidamente firmadas por el director general del Registro Civil y una obra foja 240 para que la pudiera corroborar el defensor, y la siguiente foja 245 de actuaciones. Esta fiscalía no advierte ninguna causa de extinción penal o algún excluyente del delito y considera que con los datos de prueba expuestos se acredita la existencia del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de comercio, venta agravada, y que existe la posibilidad de que el hoy imputado de nombre Luis Joel Martínez Corona la haya cometido, por lo que se solicita atentamente, señorías, se vincule al hoy imputado por la conducta antes señalada. ¿Sería cuánto, señor? Gracias. Bien, de momento, ¿alguna aclaración, señor Carlos? Ninguna aclaración. Gracias. Le pido, por favor, asista a su patrocinado. Señor Luis,
En este momento, ya que virtió la información al Ministerio Público para lo que busca, usted me debe decir, bajo la asistencia de su defensor, cuándo quiere que yo resuelva su situación jurídica. Puede ser el día de hoy, dentro del plazo de 72 o 144 horas. ¿Para qué son esos tiempos? Para que eventualmente usted pueda llegar a información y contraponerse con lo que acaba de escuchar. ¿Le queda en claro? Consúltelo con su defensor, por favor. Hoy mismo, señoría. Gracias. Bien, señor defensor, ¿algo que manifestar? Sí, señoría, en relación a la vinculación a proceso. Lo escucho. Con su venia, señoría. Bajo el deber de probabilidad que se conduce a la parte técnica, su señoría le he de manifestar que el día 5 de julio, a las 20 horas, se le recabó la entrevista al testigo de iniciales AMZO, en compañía de su señor padre, de nombre Miguel Ángel Zárate Cisneros, así como de su señora madre, Blanca Ofelia Ochoa Cruz, su señoría. Y en lo conducente de esta entrevista, su señoría, se desprende que él estuvo en el lugar de los hechos, su señoría, como ya lo ha referido la representación social. Pero en lo que interesa, su señoría, el de la voz declaró que efectivamente se encuentra estudiando el bachillerato en el CECIJUC, con un horario de 12 a 15 horas y de lunes a viernes, su señoría. Que el día de los hechos, aproximadamente a las 15:20 horas, se dirigían a tomar el metro para irse a su casa. El metro que toma es el metro Niños Héroes, señoría, que él mismo refiere y se encuentra entre las calles de Niños Héroes, esquina con Doctor Velasco, en la colonia Doctores, donde se detienen en la referida calle para despedirse de todos los con los que iba, refiriendo que iban con sus amigos del salón de nombre Luis Joel Martínez Corona, hoy imputado, Giovanni, Yair Sánchez, Vanessa Esmeralda y su novio Edson. Así, cuando su compañero de clases de nombre Luis Joel Martínez Corona, a quien conoce desde hace aproximadamente el mes de febrero, traía en su mochila tipo cangurera, colgada de su cuello y de forma cruzada al frente, a la altura del pecho, y saca una bolsa de vegetal verde, señoría, misma que manipula con sus manos, aventándosela entre ellas, diciendo: voy a fumar rápido para irme. Y nadie contestó nada, señoría, de los que ahí se refirió. Cuando de repente llegan aproximadamente 8 sujetos vestidos de civiles, señoría, y sacan su charola de su bolsa derecha delantera del pantalón y nos dice: abran su mochila y saquen lo que traigan, armen su tianguis aquí rápido. Asimismo, señoría, los policías empiezan a revisar entre sus vestimentas, donde él mismo refiere que un hombre con barba y una mujer policía que vestía con camisa de cuadros, los cuales son los policías de investigación Noel Sánchez y la policía Ana Teresa. Asimismo, él refiere que saca de su ropa un celular de la marca Samsung, modelo Grand Prime, color dorado, unas llaves de su casa, audífonos de su celular y su credencial de la escuela. Y de la mochila le hacen sacar lo que traía, siendo un cuaderno, playera, chamarra color negra y plumas. Él mismo mete sus cosas, su señoría, en ese momento, y le preguntan por qué está vendiendo droga, que le dicen que ya se chingaron, por lo cual le dice que él no traía droga, lo hace voltearse y le refiere que no puede voltear. Momento después que escucha a alguien traer unos candados y después le ponen unas esposas y lo suben a un carro, trasladándolo a la representación social ya referida a su señoría. Él refiere también que va con una mujer policía y con su amigo Giovanni Yair. Así, su señoría, también él, en lo conducente y lo que interesa a este dato de prueba, él refiere que en relación a los hechos que le leyó el licenciado del Ministerio Público que lo atendió en la delegación, así lo refiere en la delegación, son falsos, puesto que a mí Luis Joel nunca me ofreció ni me dio droga alguna y tampoco nunca le compré o pedí que me diera o vendiera droga alguna, como dijeron los policías que llegaron a detenernos. Inclusive en el camino la policía que iba atrás con ella, que hoy conocemos de nombre Ana Teresa, le decía a él y a su compañero Giovanni que ellos no tenían problemas, señoría, que el que se iba a chingar era Luis, por la droga, por lo cual la droga que dijo el MP sí la vio, él refiere él mismo, su señoría, que sí la vio y sí la traía Luis, inclusive la bolsa transparente, chica amarrada con un nudo, señoría, como ya ha referido mi indiciado, del cual el tamaño él refirió como una pelota de ping pong, pero era solo una la que le encontraron, no 5 bolsas.
bien hechas, como aparecen en las fotos que obran en el expediente, así mismo lo refiere el expediente. Y tampoco le dio 20 pesos a mi representado, mucho menos me dio nada, percatándome que como estábamos en bolita, nadie le compró o pidió que les diera algo, inclusive también a nadie le ofreció droga. Él en todo momento la tuvo y no repartió a otra persona, o a alguno de los que estábamos ahí en bolita, y mucho menos a mí, pues él mismo, el testigo refiere que él ni fuma. Eso es en lo conducente, señoría, de esta dato de prueba, obra, y ya le corre traslado a la representación social, las firmas y las identificaciones de sus señores padres, así como una firma y una carta de derecho de testigos, señorías, todas debidamente rubricadas, señoría. Asimismo, señorías, le hago mención que se recabó el mismo día 5 de julio, pero a las 21 horas, la entrevista del menor GIS, esto en compañía de su señora madre Sonia Juárez Gutiérrez y su señor padre Benjamín Sánchez González, de quien obra a foja 5 y 6 las credenciales correspondientes, así como en la séptima hoja la credencial del CECIJUC a favor del menor de identidad reservada, señoría. En lo conducente, señoría, él refiere también que se encuentra estudiando el bachillerato técnico en criminalista en el CECIJUC, en la calle de Niños Héroes, un horario de 12 a 15, de lunes a viernes. Y el día 4 de julio, siendo aproximadamente las 3 horas con 20 minutos de la tarde, iba a tomar el metro para irme. Me subo a la estación Metro Niños Héroes, pues es la más cercana de la escuela, señoría. A ver, defensor, le pido por favor un momento de pausa para que pueda tomar la información que usted me refiere. Claro que sí, señora. ¿Iba en dirección al metro? Iba en dirección del Metro Niños Héroes porque es el que toma más cercano de la escuela. Y él mismo refiere que esta estación se encuentra entre la calle de Niños Héroes, esquina con Doctor Velasco, en la colonia Doctores. Refiere que se paran para despedirse mis amigos del salón de nombre, refiere a... Cuidado con los datos de menores de edad, por favor. Sí, su señoría. Por lo que tengo es el menor de identidad reservada y también detenido AMZO. Su señoría no le voy a dar el primer nombre porque no sé si son menores de edad las otras personas. Vanessa y su novio Edson, así como de Luis Joel Martínez Corona. Refiere que cuando ya estaban ahí, Luis Joel Martínez Corona, a quien conoce igual de aproximadamente el mes de febrero, desde el primer cuatri, ve que saca de su cangurera que lleva cruzada en el hombro, al frente a la altura del pecho, una bolsa de plástico transparente amarrada, con un nudo, y con algo verde, así lo refiere, como tipo hierba. También es ateste y dice, agarra entre sus manos, voy a fumar rápido para irme. Misma, eso refiere. Y también nadie le contesta, señoría, de hecho, bueno, por lo que se desprende de estas entrevistas, pues lo ignora. Pero que de repente llegan aproximadamente 8 personas que venían vestidas de civiles. Es decir, sin uniformes. Y así refiere, un señor saca su charola de la bolsa derecha del pantalón, refiriéndole también, hagan su tianguis aquí, saquen todo. Me empieza a revisar mi pantalón y me pide que ponga mis cosas, le pide al testigo que ponga sus cosas sobre la jardinera, señoría, que había allí. Y él mismo refiere que lo que traía eran unos audífonos, un teléfono, y de mi mochila que traía atrás, me la quito y saco 2 cuadernos y 2 plumas, su señoría, preguntándole su edad, y le refiere que tiene 15 años, por lo cual entre ellos, así refiere, se preguntan que si me esposaban o así, permaneciendo en dicho lugar por 3 minutos, cuando me sujetan del pantalón y me suben a un carro color gris sin esposarme, que ya estaba mi amigo de iniciales AMZO, y la policía mujer que iba de camisa roja de cuadritos, así mismo refiere, que le sube con nosotros, y ella le refiere que tienen derecho a guardar silencio, pero que nosotros no había bronca, que la bronca era para Luis, porque él era mayor de edad y nos andaba vendiendo droga a nosotros. Su señora también, lo que destaca de esta dato de prueba como entrevista, él mismo refiere, dice, yo quiero decir que yo quise declarar en el MP, pues quería decir que yo nunca pedí o compré droga alguna, como dijeron los policías que nos detuvieron, y tampoco es cierto que Luis Joel nos haya vendido droga a nosotros o a alguna persona que estuviera con nosotros.
Tampoco nadie le pidió que le diera o vendiera a los que estábamos allí en ese momento que llegó la policía. Que yo no consumo droga y sé que Luis de vez en cuando anda con su churrito, así le refiero, señoría. Que sí es cierto que Joel sacó una bolsa muy chica, amarrada, color transparente, con algo verde adentro. Quiero imaginar que era la droga que dicen, pero a mí ni a los demás allí de la bolita nos vendió o nos regaló, ni menos nadie le compró o pidió. También es consistente en decir, así tampoco le di 20 pesos, como dicen los policías. Y que sí le consta que Luis Joel la traía. Incluso quiero que, él refirió ante esta defensa, incluso así de forma textual, y lo cito, así, incluso quiero que me hagan estudios de huellas en las bolsas, pues si dicen que yo la agarré, mis huellas tienen que estar en la bolsa. Así lo refirió a esta defensa. Aparte, la bolsa que traía Luis Joel no se parece ni son las que aparecen en las fotos que me mostró el MP con mi papá. Esas bolsas no son de nosotros, ni de Luis Joel. También quiero decir que no me devolvieron mi credencial de la escuela, la hicieron perdediza. Su señoría, de estas dos declaraciones de los menores implicados en el presente hecho, de iniciales AMZO y GISJ, su señoría, se desprende que los mismos refieren que en ningún momento mi representado les vendió, mucho menos suministró, ni siquiera a título gratuito, ni siquiera les hizo la oferta o la invitación para que aceptaran esta droga que mencionan los menores, que hoy sabemos que es marihuana, su señoría. Incluso también los dos testigos son atestes y coherentes en decir que efectivamente mi cliente traía una droga y que sabe uno incluso que fuma. El menor GIS dice, sí, yo lo he visto con su churrito. Ellos saben que fuman, su señoría, e incluso también refieren que ellos nunca compraron y mucho menos nunca dieron la cantidad de 20 pesos de monedas de 5 y en un billete de 20 a mi representado, su señoría. Incluso refieren que los hacen sacar sus cosas en la jardinera, su señoría. También se le corrió traslado a la representación social de unas fotografías que fueron bajadas de la página Google Maps, que hay una cadena ahí de la web, donde, su señoría, se ve, pues que sí, efectivamente hay una jardinera, como lo han referido las víctimas, su señoría. En cuestión al informe de policía homologado de los policías aprehensores Ana Teresa Arteaga González y Noel Sánchez, su señoría, también ellos en su informe de policía homologado refieren que en el lugar de los hechos no hay cámaras, su señoría. Esto es contrastante con las imágenes recabadas y corrido traslado a la representación social, porque en la foto, en el link web 1, aparece que sí existe en la calle de Doctor Velasco, esquina con Niños Héroes, una cámara de la Secretaría de Seguridad Pública, su señoría. Exactamente en la esquina. Entonces sí hay cámaras, su señoría. No como refieren los policías de investigación aprehensores, que no hay cámaras en el lugar de los hechos. Y quizá, bueno, podría decirse que por la hora no las vieron, pero, señoría, la detención fue a las 15:20 aproximadamente. Había una buena visibilidad para esto. Asimismo, también refieren, más bien, donde fue la detención, hay un banco de la denominación Scotiabank en esa misma esquina, señoría, en la colonia Doctores y las calles ya referidas, señoría, donde efectivamente pues es de máximas de experiencia que los bancos sí cuentan con cámaras y circuito cerrado al interior, pero lo que destaca al exterior de esta institución, su señoría. Por lo cual, si bien es cierto, mi representado de la misma declaración que ha rendido aquí y del dato de prueba que ya ha rendido ante la representación social, su señoría, en el facto sí existe un delito, su señoría, pero delito diverso al que quieren encuadrar los policías de investigación, lastimosamente, porque no hay venta, no hay suministro ni siquiera, su señoría. De los mismos implicados en el hecho, tienen que tener pues son coherentes, su señoría, y existe la probabilidad de que ellos nunca compraron y mucho menos les vendieron, su señoría. Ambos son atestes en su referencia. Asimismo, refieren que llegaron 8 policías, su señoría, también, no 2.
Y en lo conducente, señoría, pues solicitamos que sí, efectivamente, se le vincule al proceso a mi representado, porque sí existe un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que lo cometió. Pero este hecho, su señoría, es de posesión simple, su señoría, no como lo quiere destacar la representación social, en aras de una investigación con fines de venta a menor de edad. Efectivamente, había 2 menores de edad, incluso hay 2 diversos que no sabemos la mayoría de edad o minoría de edad, pero son atestes en decir que iban acompañados en bolitas, se despidieron y nadie compró, nadie vendió, nunca hubo una transacción como tal. Que eso, incluso uno refiere que hasta quiere que le hagan dictámenes de huellas y que él nunca dio dinero. Los dos testigos son atestes en decir que nunca dieron dinero y mucho menos recibieron nada, su señoría. ¿Sería cuánto? Gracias, Ministerio Público. Sí, señoría, no se comparte el criterio de la defensa en atención a lo siguiente. Si bien obran las entrevistas de las adolescentes de iniciales ya señaladas por el defensor, cabe señalar que de estas entrevistas, primero se advierte que efectivamente el hoy imputado sí se encontraba con los adolescentes en el lugar donde señalan los remitentes y que sí tenían narcótico. Por otra, incluso se refieren los mismos, uno de los adolescentes, que estos policías sí se identificaron, como lo dice el defensor. Refiere lo único que en lo que no coinciden estos adolescentes es en cuanto a que hubo una venta por parte del hoy imputado hacia ellos. Sin embargo, primero se debe destacar que se conocen y que bueno, buscan beneficiarlo con su atesto. Otra cosa que se debe destacar es, bueno, estas entrevistas ya no son espontáneas. Como lo señaló el defensor, los adolescentes pudieron haber manifestado esto ante el Ministerio Público ya que se encontraban con sus padres y ante defensor diverso a la Fiscalía, porque es un defensor especializado que manda la Fiscalía de Adolescentes, y no lo hicieron. Se reservaron si bien negaron, nunca indicaron estas circunstancias que ahora ya señala el defensor. Es evidente que posteriormente, bueno, pues ya fueron manipulados a efecto de favorecer al hoy imputado. Por otra parte, frente a estas entrevistas de los adolescentes, pues se cuentan con los dictámenes, con la inspección y con las fotografías, que contrario a lo que refieren estos adolescentes, ahí sí se advierte que está el dinero, que están las bolsas con narcótico, y con lo que se puede acreditar el atesto de las entrevistas de los policías. Refiere el defensor que en la zona sí hay una jardinera, pero no la describe. Esta jardinera, su señoría, está formada por únicamente arbustos, es decir, no es una plancha, no es una placa de cemento o de otro material en el que se pueda poner las cosas sobre de ellas para efecto de que sean revisadas. Y bueno, lo puede constatar el defensor, o que en atención a su deber de probidad que lo señale, pero son únicamente arbustos, es decir, no es apto para poner sobre esos arbustos sus cosas, ¿no? Como lo refieren los adolescentes, y por ello no se puede dar credibilidad también a la forma en que dicen en que fueron revisados y que no les encontraron las bolsas con narcótico que señalan. Indica el defensor también que los policías refieren que no hay cámaras en el área, contrario a lo que señala el defensor. En el informe de investigación se señala que se ubica la cámara de la Secretaría de Seguridad Pública con número 10-167. Por tanto, tampoco es válido lo que se señala el defensor, pretendiendo indicar que los policías buscan ocultar información en contra del hoy imputado. ¿Sería cuánto, señor? Gracias. Última manifestación, señor defensor. Sí, señora, no comparte esta defensa por obvias razones, lo referido por la Fiscalía, en el sentido de que no veo, bueno, si bien es cierto, se conocen, no veo, y máximo que están en presencia de sus señores padres, que son los tutores, no veo por qué beneficiar a mi cliente, señoría. Si bien es cierto, son compañeros de clase y todo eso, pues no hay animadversión que diga, tampoco como los policías que le quieran causar un perjuicio a mi representado, pero tampoco hay un dato de prueba suficiente para que se diga que por conocerse se quiere beneficiar a mi representado, su señoría. Como bien refiere la representación social, sí tenía el narcótico, pero su señoría, los 2 testigos, incluso mi representado ha aceptado que tenía el narcótico él, los 3 implicados allí y que obran sus entrevistas en la carpeta,
son atestes en decir que el que trae el narcótico es mi representado, su señoría. Y bueno, por lo que hace la declaración, pues señoría, esta defensa no asistió a los representados, pero en nuestra entrevista sí refiere un menor que sí quiso declarar, pero no lo dejaron, y que también él quiere un dictamen de huellas, así lo refiere, de huellas, en las bolsitas, porque no las tocó. Y también son atestes en decir que nunca ofrecieron y nunca recibieron ni los 20 pesos ni las bolsas como refiere los policías aprensores, su señoría. Si bien es cierto, los árboles, pues son, bueno, señoría, esa fauna es un poquito sólida y por el tipo de pertenencias que traían, es una mochila, no pesa tanto como para que se pueda hundir o sea un lugar no propicio para una revisión. Por la revisión nada más lo hacemos y que efectivamente los policías no les encontraron nada, su señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. Ministerio Público, únicamente para temas de declaración respecto de aquellos menores de edad, ¿qué sucedió? Se encuentran en calidad de imputados en la Fiscalía para adolescentes bajo el desglose con el mismo número de carpetas, señora, con el desglose 01, se encuentran en calidad de imputados, se les tomó su entrevista en compañía de su padre, de su tutor y el defensor especializado, y como señalé, pues nunca refirieron ninguna situación como la que está señalándolo hoy el defensor. Señoría, ¿puedo interrumpir? Nada más en esa aclaración de la representación. Señora, bueno, no sabemos del desglose, señoría, pero si bien es cierto que dicen que están en calidad de imputados, los mismos menores fueron puestos en libertad en la Fiscalía de Narcomenudeo el día 5 de la presente anualidad, su señoría. Incluso obra la entrevista de los menores donde ellos refieren que se quieren retirar con su señor padre, obra de ambos, obra las identificaciones de sus señores padres, donde se les dio la libertad, su señoría, contrario a lo que representa la representación social. No sé si, bueno, obviamente va a haber una investigación sin detenido, pero la misma fiscalía determinó la libertad para ambos menores, recobrándola el mismo día de los hechos. Tan es así que acudieron ante la defensa, que ha recobrado su libertad, a recabar su entrevista, su señoría. ¿Sería ¿Tiene cuánto? usted ese acuerdo respecto de la libertad de esos menores? Sí, su señoría, dime un segundo. Si bien no es el tema mismo de mi competencia, por no corresponderme a adolescentes, considero esta información oportuna, señor fiscal, por eso es que le Sí, señoría. pregunté ese dato. Digo, es independiente de la libertad de la calidad que guarden, están como imputados. Bien, porque en todo caso, incluso en ellos, si fueran la eventualidad de atender que son farmacodependientes o tengan la adicción, se pudo haber aplicado el 478. Un segundo, señoría, estoy buscando la... Su señoría, afoja 234, solicita el imputado GISJ, se le permite retirarse de la representación social en su declaración. Hay el dictamen afoja 236 del certificado médico, así como la comparecencia y la entrevista del señor Miguel Ángel Zárate Cisneros, quien se ostentó como señor padre y obra la identificación, afoja 237, y afoja 238, señoría. Hay una leyenda donde coincide la rúbrica del señor que plasmó en la IFE, que dice: recibí a mi hijo y todos los trámites fueron gratuitos. Firma Miguel Ángel Zárate Cisneros, 5 de julio 2018, señoría. Bajo el deber de probidad y de lealtad que se debe conducir la representación social, sí obra esta libertad, por lo que hace al menor ya referido. Bien, la cuestión es, una cuestión en tratándose de menores de edad es que se queden bajo la custodia de sus padres, evidentemente. Pero yo lo que aquí pregunto a las partes técnicas, porque obviamente lo saben, yo desconozco el contenido de la carpeta, es a razón de qué se le permitió retirarse. Es decir, me explico. No tuvo la calidad de imputado ese menor de edad, o aún teniendo la calidad de imputado, se le aplicó el 478 de la Ley General de Salud. Es lo que le pregunto también a usted, fiscal. Sí, es lo que estoy revisando, señor. Señora, sí tenía la calidad de imputado, le adelanto.
porque afoja representación social 234, dice entrevista imputado y refiere el nombre del menor. Gracias. Señoría, Señor fiscal. únicamente señalar que bueno, no se cuenta con esa información de, en cuanto a que por qué se les dio la libertad, en qué términos ello, porque se cuenta nada más hasta el acuerdo de fecha 6 de julio de 2018, pero siendo las 8:10 y en este acuerdo todavía se encuentran en calidad de imputados y detenidos a disposición del siguiente turno. Por eso Estarían como detenidos entonces. sí, hasta este acuerdo, señor. El 6 de julio me refiero. Sí, exactamente es 6 de julio a las 8:10, señor. Y es el Gracias. último ¿Coincide en acuerdo. ese dato, señor defensor? No, su señoría, afoja 243, representación social, dice, recibí a mi hijo, y de hecho lo firma tal cual, y trae fecha 5 del 7 de 2018, señoría. Bien, por eso, el punto, a ver partes técnicas, permítame. El punto es atender, reitero, bajo la Ley de Justicia para Adolescentes, en mérito de determinados delitos, se puede atender a entregar en custodia a los imputados a sus tutores o a sus padres. Esa es una cuestión diversa a cómo haya, en todo caso, atendido esa carpeta el Ministerio Público. Reitero, atender a dejar en libertad a la persona, aplicar el 140 del Código Nacional o, en su caso, el 478 de la Ley General de Salud. Esos son los supuestos que yo estoy preguntando, y el Ministerio Público me dice que todavía para el 6 de julio tenía la calidad de imputados estos adolescentes. ¿Es correcto, fiscal? Sí, señoría, Con independencia afoja de que hayan sido entregados a sus 254, podría verificar esa situación. Sí, señor, pero ambos tenían la calidad de imputados. Gracias, bien. ¿Algo que agregar, señor fiscal? Únicamente, señoría, que, bueno, refiere la defensa que uno de los adolescentes quería manifestar ante el Ministerio Público estas circunstancias, pero no refiere, primero, quién se lo impidió, estaba con sus padres, entonces no habrá constancia aquí de algún dato de prueba de que alguno de los padres indique que se le impidió a alguno de los algún adolescente, emitir algún tipo de manifestación, únicamente, señor. Gracias. Bien, en este caso advierto la información suficiente para resolver, doy por cerrado el debate. Me pronuncio, en este caso ya existe evidentemente una solicitud expresa por parte del Ministerio Público para que este juzgador se decante a dictar un auto de vinculación a proceso en contra del señor Luis Joel Martínez Corona. En referencia a ello, ya se le ocurrió traslado tanto a él como a su defensor para que se atendiera cuando quieren que se resuelva su situación jurídica. Ambos optaron porque sea en esta misma data, por lo cual comienzo a resolver. Atiendo a las circunstancias de territorio, se me dice que estos hechos se ventilaron en la delegación Cuauhtémoc, es decir, en territorio de la Ciudad de México, donde este juzgador ejerce jurisdicción. En esa misma puntualidad, noto, lo saben las partes, solamente un juez del control, como lo es el de la voz, puede resolver sobre si vincula a un proceso a una persona, la cualidad de juez de control que reúne el de la voz, atendiendo a los acuerdos que el objeto ha metido el Consejo de la Judicatura Local. Desde luego no se desatiende que la Ley General de Salud advierte una competencia concurrente en tratándose de delitos contra la salud, que puede ser conocidos tanto por un juez del orden federal como uno del juez del orden común, como lo es el que habla. En esa contextualización me atiendo en referencia a los gramajes y sobre todo por el estupefaciente que se le atribuye al señor Luis Joel Martínez Corona. Puedo decantarme en que sigo conociendo de este asunto, esto desde luego sin sopesar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, interpretándolo a contrario sentido. Bajo ese matiz, reiterando que es competente este juzgador para conocer del hecho, se atiende, no se me ha solicitado hacer algún ajuste razonable sobre alguna causa de inimputabilidad del señor Luis Joel Martínez Corona, y que el tema de su longevidad de pautas para que este juzgador nos siga conociendo de el hecho. En ese orden de ideas, atiendo. Con base en el artículo 317 del Código Nacional, instó a la señorita auxiliar de sala que en las consecutivas constancias que se den de este asunto se siga manteniendo la confidencialidad de los datos del señor Martínez, por favor. Así será, señor. Lo sucesivo lo saben las partes. Cuando me refiero al Código Nacional, estoy hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual empleo su arábigo 316 para lo siguiente. Se recuerda, ya se le ha formulado la imputación al señor Joel Martínez Corona. Igualmente, ya se le dio la oportunidad de declarar. Incluso él hizo uso de ese ejercicio. Atendiendo a ello, me haré cargo de la información que ha dado del conocimiento para advertir si le beneficia o le perjudica.
Bajo esas reglas, atiendo también la obligación que me impone el artículo 316 en su fracción tercera, en relación y respecto de ponderar los datos que ante mí se han llegado por parte del Ministerio Público bajo el principio de publicidad, también sometiéndolo a la contradicción allegada por parte de la defensa, en la eventualidad de que también el propio defensor ha llegado datos de prueba que ha verbalizado en esta ocasión. Así pues, bajo ese matiz, comienzo a hacerme cargo respecto de esta determinación. Hay, desde luego, bajo este principio de contradicción, que atender tanto la información allegada por parte del Ministerio Público como por parte del defensor. Centrado en estos temas de debate y bajo las reglas de ponderación del artículo 265 del Código Nacional, puedo avistar. Se dice, por una parte, hay dos versiones encontradas en referencia a que al señor Luis Joel Martínez Corona, como lo refieren dos policías, en la puntualidad de los agentes Ana Teresa Ortega González, así como el policía Noel Sánchez, en referencia a que el pasado 4 de julio del año en curso, siendo aproximadamente las 15:25, cuando ellos, en compañía de otros 5 policías de investigación, estaban en ejercicio de sus funciones sobre calles de la delegación Cuauhtémoc, puntualmente de la colonia Doctores, en las esquinas que forman las calles de Niños Héroes y Doctor Velasco, advierten la presencia del señor Luis, quien estaba acompañado de otras 2 personas que resultaron ser menores de edad. Dicen los policías que ellos advirtieron cuando el adolescente de iniciales GYSJ con su mano derecha le entrega al señor Luis 4 monedas de 5 pesos, las cuales recibe aquel y los guarda en una cangurera que traía consigo, de la cual a su vez saca una bolsa con vegetal verde, y esta misma mecánica se sucede con el diverso adolescente de iniciales AMZO. Es decir, que este también le entregó un billete de 20 pesos, también los captó con su mano derecha el señor Joel, para enseguida guardarlos en su cangurera y hacer lo subsecuente, es decir, también de ella sacar una bolsa que le entregó a aquel sujeto. En el entendido de que esta persona sementera recibió con su mano derecha esos objetos. Bien, también hace la puntualidad el Ministerio Público de destacar que por lo que hace al adolescente de iniciales GYSJ, al recibir esa bolsa, la guardó en la bolsa de su chamarra. Bien, para esta puntualidad se recuerda lo siguiente. Los policías aducen bajo esta información que pudieron percatarse de un acto de comercio en el cual el señor Luis tiene la calidad, según su apreciación, de vendedor, mientras que aquellos menores de edad las de comprador. Así, en ese orden de ideas, atienden estos policías que una vez que vieron este hecho, se entrevistaron con estas personas para referirles sobre ese intercambio. No recibieron mayor información, que incluso y puntualmente a el adolescente de iniciales GYSJ sacó de la bolsa de la chamarra una bolsa en la cual se atiende lo siguiente. Que contenía 6.6 gramos de lo que en su primer momento tildaron como vegetal de color verde, que a la postre resultó ser marihuana, siendo que por lo que hace al primer adolescente, es decir, al de iniciales AMZO, también se le encontró en su poder una bolsa, pero esta con 3 gramos, de lo que también a la postre resultó ser marihuana. Bien. En contrario sentido, porque hasta aquí atendería, se da la información que llega el Ministerio Público, desde luego sin soslayar, que aducen que también al señor Luis, cuando se le llevó a cabo una inspección y se le encontró esa cangurera, en la misma se le encontraron otras bolsas con vegetal verde, así como en un diverso compartimento la cantidad de 40 pesos. Hacen la puntualidad, se entendería que es el numerario que se le entregó a aquel como producto de esa compraventa. En contrario a ello, se atiende, el señor Luis ha depuesto ante mí, desde luego atendiendo su ejercicio de poder declarar en razón y en relación al hecho que se le atribuye. Él desde luego no lo niega en el contexto de que no llevó a cabo ningún acto de comercio, pero que sí admite que tiene esa enfermedad, por así decirlo, porque así lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, en la puntualidad de aducir que él sí fuma puntualmente marihuana. Incluso lo hace no en su domicilio, porque esto no lo aprueban sus padres. En ese punto también la defensa me ha llegado información, puntualmente datos de prueba, para atender lo que en relación al hecho han depuesto las personas, esos menores de edad, a los que se les atribuye, según la perspectiva del Ministerio Público, la calidad de compradores.
Bien, en ese universo entonces se atiende tanto el señor Luis niega el hecho, como inclusive lo podrían así señalar los adolescentes de iniciales AMZO y GYSJ. Bien, toca el turno entonces de decantarme, porque por una parte, dice el Ministerio Público, se atiende que esa prueba material sí se halló, tan es que se halló, que se puso a disposición del Ministerio Público. Cuando me refiero a esa prueba material, se entenderían esas bolsas que se fueron encontradas tanto en poder del señor Joel como de aquellos menores de edad. Se recuerda al primero, es decir, al de iniciales AMZO, aducen que entregó la cantidad de 20 pesos y que a cambio obtuvo la cantidad o el gramaje de 3 gramos de marihuana. Idéntica situación que pasó con el de iniciales GYSJ, porque también le entregó 20 pesos, pero que a este se le encontraron 6.6 gramos. En ese contexto, entonces, es de destacar lo siguiente. Este juzgador se atiende que efectivamente, y como lo dice el Ministerio Público, acorde a las entrevistas de los policías, desde luego, porque no se advierte que el Ministerio Público haya presenciado los hechos o que le consten, de ahí que la fuente de información son los relatos de estos policías. Este juzgador advertiría lo siguiente: Ministerio Público, en los propios gramajes que ponen del conocimiento de estos policías, advierto una divergencia, pues se entendería que ambos adolescentes, en todo caso, según su crónica, le entregaron al señor Luis Joel Martínez Corona la cantidad de 20 pesos. Sin embargo, en los gramajes que de estas personas se recuperaron son diversos, entonces no advierto que haya esa congruencia. Si cada uno de ellos dicen se entregaron 20 pesos, pues por lógica, por mayoría, podría yo advertirlo de raciocinio, se puede entender que si en todo caso se le atribuyera para este momento al señor Luis Joel Martínez Corona el supuesto de ser vendedor de marihuana, pues tendría que haber alguna congruencia, alguna similitud en cuanto a los gramajes, que en todo caso se atendería, él estaba comercializando. Los advierto puntualmente dispares, que por 20 pesos un menor haya obtenido 3.4 gramos y por otra parte, también por 20 pesos otro menor de edad haya obtenido casi el doble de ese gramaje. No advierto que estas circunstancias, bajo las reglas de ponderación del artículo 265 del Código Nacional, guarden evidentemente esa oportunidad para que este juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica, pueda atender en todo caso que efectivamente el señor Joel en esa ocasión haya llevado a cabo esa comercialización respecto de marihuana. En esa puntualidad, el Ministerio Público, con base en estas circunstancias, no puedo advertir de momento y para este momento procesal que efectivamente se dé estos canales para atender que efectivamente el señor Joel Martínez Corona haya llevado esa comercialización, reitero, por cuestiones de sana crítica, de lógica que está exponiendo este juzgador. Pues reitero, si bien se ha esmerado usted, me ha puesto del conocimiento que se logró recabar esa droga, pues reitero, a quienes se dicen que son los compradores de la misma, en sus gramajes no coinciden, pero sí son coincidentes en la cantidad que entregaron, según el dicho de los policías, al señor Joel, reitero, pero aquí son divergentes los gramajes que a cada uno de ellos en todo caso le haya entregado el señor Joel. En esa puntualidad y por lo que respecta para la competencia de este juzgador, no advierto esa debida racionalidad en atender las crónicas de estos policías, para en todo caso, reitero, decantarme en el supuesto de una venta por parte del señor Joel Martínez Corona. En ese mismo contexto, he de atender no me ha justificado el Ministerio Público, porque podría ser otro escenario, si estos gramajes hayan sido los que se obtuvieron después de haber sido sujetos a estudio estas sustancias. No me lo ostentó así el Ministerio Público, en todo caso atenderé, pues se recordará en todo caso que son los gramajes que tal y cual se encontraron en poder de estos menores de edad, como lo dicen los policías, pero reitero, ni siquiera esto guardaría congruencia en esos gramajes. Reitero, me explico, el Ministerio Público lo sabe también como órgano técnico, cuando comúnmente se encuentran sustancias que pudieran considerarse nocivas en alguna persona, que se le atribuye algún acto de comercio respecto de narcomenudeo o posesión simple, por así referirlo, pues con base en sus cánones, en sus prácticas de investigación, los pone a disposición a su vez del perito en química para que lleve a cabo el estudio de los mismos. No me ha justificado el Ministerio Público, reitero, que estos gramajes hayan sido los obtenidos por atender en una lógica a lo que se haya podido haber consumido
con base en esas opiniones en química, de tal suerte, si lo traslado así, se atenderá. Son los mismos gramajes que se encontraron en poder de esos menores de edad, según el dicho de estos policías, pero reitero y redundo en esa postura de este juzgador, no son congruentes en que a un menor, por la misma cantidad de 20 pesos junto con al otro, se le hayan dado estos gramajes tan divergentes. Por tanto, reitero, en esta información puntual, sin haberse justificado que haya sido propicio o a razón de que se consumió parte de esta sustancia durante los peritajes en química, es que, reitero, no redundan para este momento, a consideración de este juzgador, en atender un supuesto de venta. En esa puntualidad, reitero, el Ministerio Público me ha dado cuenta, no puedo desatenderlo bajo el deber de exhaustividad, toda la información que me llega, pero reitero, incluso se atenderá de la siguiente información que me pone del conocimiento, que se puso a disposición estas sustancias, se practicaron los dictámenes en química, del cual, reitero, no me dio ese conocimiento el fiscal para poderme decantar en forma contraria a lo que estoy haciendo. Hubo una inspección ocular, se entenderá de los indicios en relación a esos 40 pesos, verbigracia, que fueron captados fotográficamente, pero incluso de esa cangurera de la que aducen incluso los adolescentes en coincidencia con el señor Luis, que es de pero que esto no fue propicio para que él les ofreciera droga. En ese contexto, entonces, atenderé para esta oportunidad. Yo puedo decantarme en que efectivamente sí hay un hecho que la ley señala como delito, anuncio, Ministerio Público y Defensor, porque con base en las reglas del artículo 316 del Código Nacional, yo sí puedo decantarme en lo siguiente. Incluso la propia defensa aduce que en poder de su patrocinado sí se le encontró droga, a razón de hilar este postulado con la aceptación que hace el señor Joel sobre la enfermedad que cuenta en relación a que fuma marihuana. De tal suerte, entonces, este juzgador atenderá. No se me ha llegado alguna información para sostener que el señor Joel cuente con autorización para, en su caso, poder poseer ese tipo de droga. Incluso él lo ha referido ante mí, lo hace de manera subrepticia a sus padres, puesto que no aprueban esa circunstancia. En ese orden de ideas, este juzgador atenderá, bajo esas reglas, ese ejercicio que puede atender para este momento procesal, hacer esa reclasificación, más que reclasificación, un ajuste a la legalidad, como lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, y atender a lo siguiente. Puedo anotar, si se me dice sobre el gramaje que se fue encontrado en poder del señor Joel Martínez y que no ha sido tampoco tema de discusión por parte de su defensor, atenderé que si hay un hecho de relevancia para el derecho penal, con base en atender, reitero, la sana crítica y las reglas de la lógica esbozadas previamente por parte de este juzgador. Entonces se atenderá al señor Joel si se le encontró puntualmente poseyendo, en este caso, marihuana. En esta puntualidad, entonces, debo hacerme cargo de lo siguiente. Advierto entonces, con base en estas apreciaciones llevadas a cabo por parte de este juzgador, que el señor Joel Martínez, ante esa ausencia de congruencia y raciocinio en las manifestaciones de los policías sobre puntualmente esos gramajes hallados en poder, se dice por parte de ellos, de los menores de edad que no guardan esa congruencia, es que este juzgador atiende. Con base de atender la crónica del propio señor Joel Martínez Corona, también del dicho de aquellos menores de edad, atenderé. Tampoco el Ministerio Público se ha dolido en restarles valor a esos datos de prueba, más que en el afán de sustentar es que se advierten en todo caso que ya no son espontáneas sus crónicas, puesto que conocen al señor Joel Martínez Corona. Pero reitero, más allá de quizás algún aspecto de ilicitud en el recabo, en el acopio de esa información, no lo ha referido como tal el Ministerio Público. Entonces yo me puedo adentrar, si no hay oposición respecto del Ministerio Público, al contenido de sus manifestaciones que son contestes, más allá de atender lo que dice el Ministerio Público sobre que se advierten, es que tratan afanosamente de beneficiar al señor Luis Joel Martínez porque precisamente lo conocen. Pero reitero, en esa puntualidad no advierto que esto sea suficiente para no atender su crónica. Y en esa puntualidad, si ellos convergen en que el señor Luis, al momento del hecho, traía consigo droga para sí,
es que atenderé, se advertiré que él sí estaba poseyendo esa marihuana, pero evidentemente bajo los parámetros que prevé el artículo 477 de la Ley General de Salud en esa posesión. Esto porque evidentemente se atenderá a que él estaba poseyendo ese narcótico en los términos ya previamente acotados. En esa puntualidad, porque reitero, al momento no puedo atender que se considere que esté destinado a comercializarlos o suministrarlos aún de manera gratuita. En esta oportunidad, entonces, señor defensor, reitero, bajo este ejercicio de ponderación atenderé. No escapa a la vista de este juzgador si hay un hecho que la ley señala como delito, pero puntualmente el previsto en el 477 de la Ley General de Salud. Para esta eventualidad, reitero, recabo y atiendo las entrevistas tanto de esos menores de edad como lo depuesto en esta ocasión por parte del señor Joel Martínez Corona. A razón de ello, puedo notar, existen esos señalamientos directos en contra del señor Joel, incluso de parte de los policías que se dicen captores, para lo que interesa, desde luego, en mérito de ello también atender al momento lo dicho por parte de esos adolescentes, que si bien no hacen un señalamiento delictivo en contra del señor Joel, pues sí atienden a puntualizar que saben que él trae consigo habitualmente droga, en esta contextualización como resultó ser marihuana. Y da cuenta de ello, pues también he de advertir la forma o la posible forma de intervención del señor Luis Joel Martínez Corona se atenderá como lo prevé la fracción primera del artículo 22 del Código Penal para la Ciudad de México, es decir, por sí, ya que por sí estaba poseyendo esos narcóticos, esa droga. En esa eventualidad, reitero, recabo, no se hace el hincapié por parte de alguno de los sujetos procesales en que el señor Luis Joel pues contará con la autorización que prevé la Ley General de Salud para llevar consigo esa sustancia, máxime que por el gramaje, que tampoco sí no fue puesto en discusión por parte de la defensa, incluso solicitó la aclaración en el contexto de que a su patrocinado se le encontraron esos 18.3 gramos, se atenderá que evidentemente sí sigue revistiéndose de una conducta delictiva. A razón de ello, no advierto alguna causa de exclusión exentiva de la acción penal que opere en beneficio del señor Luis Joel Martínez Corona. La propia naturaleza del hecho descarta una legítima defensa, un tipo de prohibición, así como un estado de necesidad del cumplimiento del deber o el ejercicio de un derecho. Se advierte en este caso el conocimiento antijurídico de lo que llevaba a cabo el señor Luis Joel Martínez Corona, con el propio atesto que incluso ha rendido en esta ocasión, es decir, reitera este juzgador, se advierte que esa posesión la hace de manera subrepticia, incluso hacia sus padres, pero con el conocimiento, así lo puede notar este juzgador, que el Estado mexicano se ha encargado de divulgar sobre la prohibición que se tiene en traer consigo sustancias que se consideran como drogas. Eventualmente ante ello, entonces este juzgador se decanta en pronunciar los siguientes puntos resolutivos. Punto resolutivo primero, a razón de los accidentes que se advierten en razón de lo recabado por parte de los agentes de la Policía de Investigación y puesto a disposición del Ministerio Público, es que este juzgador, atendiendo las facultades que le prevé el artículo 316 del Código Nacional Procesal, se atiende a reajustar a la legalidad las pretensiones del Ministerio Público y atender de un supuesto de comercio, como lo preveía el 475 de la Ley General de Salud, agravado en contra de menores de edad. Este juzgador atiende que al momento al Ministerio Público efectivamente se dan las pautas para seguir en la investigación de un hecho, pero bajo el matiz y el supuesto que prevé el artículo 477 de la Ley General de Salud, es decir, en cuanto a la posesión de algún narcótico sin la autorización, en este caso a favor del señor Luis Joel Martínez Corona. También se dicta esta vinculación al lograr indicios suficientes que permitan establecer en alta probabilidad que este hecho lo cometió el señor Joel en su calidad de autor material, como lo prevé la fracción primera del artículo 22 del Código Penal para la Ciudad de México. Punto resolutivo segundo, de esta determinación las partes presentes quedan notificadas al estar en audiencia. Punto resolutivo tercero, no es necesaria la constancia escrita, como así lo prevé la jurisprudencia para este momento procesal, ya que lo captado en audio y video obedece la fundamentación y motivación que da este juzgador al acto de molestia que dicta en contra del señor Joel Martínez Corona. Punto resolutivo cuarto, en caso de mostrar inconformidad con lo resuelto, las partes disponen del plazo de 3 días para interponer el recurso de apelación. Punto resolutivo quinto, a razón de la clasificación jurídica que al momento impera, se daría evidentemente por parte de este juez hacer del conocimiento la oportunidad de que las partes lleven a cabo una salida alterna o en su caso alguna forma de terminación anticipada. En esta eventualidad, ¿alguna aclaración, señor fiscal?
No, ninguno, señor. Gracias por parte de la defensa. Sin aclaración, señoría, nada más adelantarnos si estuviéramos en condiciones de pedir una forma alterna de solución del conflicto. Gracias. Ministerio Público está en condiciones de escuchar el planteamiento. Sí, señoría. Bien. Señorita auxiliar, ¿nos podría apoyar en razón de si tenemos los informes de si el señor Joel ha celebrado con antelación alguna salida alterna, por favor? Claro que sí, señoría. De la carpeta judicial se advierte que del correo dirigido a esta unidad por parte de esa unidad nos dice que no se desprende registro alguno con antecedente de que haya celebrado una suspensión condicional de proceso. Gracias. Bien, entonces, recapitulo, Ministerio Público, escucharemos puntualmente lo siguiente. Vamos a optimizar tiempos. Señor defensor, ya están, en este momento estamos en el momento procesal para escuchar su exposición. Ya se ha dictado el auto de vinculación a proceso en contra de su patrocinado. Ya se atendió que no ha celebrado de manera previa alguna salida alterna, concretamente la suspensión condicional. En mérito de ello, el término medio aritmético que al momento impera por la clasificación jurídica de su patrocinado da las pautas para el planteamiento de la suspensión condicional. Entonces, únicamente hay que atender, tampoco atendería que haya un plan de reparación del daño, toda vez que la agraviada es la víctima. Nos señalaríamos directamente en las condiciones que usted proponga y la temporalidad para de ellas correr traslado al Ministerio Público. Claro, señoría, para celeridad procesal, conforme al artículo 195, solicitamos la fracción primera seguir residiendo en el lugar determinado, que incluso ya obra en autos, y se le corrió traslado a la representación social. También, señoría, la fracción tercera, abstenerse o consumir drogas, estupefacientes o abusar de las bebidas alcohólicas. Defensor, en este caso no podría yo atender esas pretensiones que usted manifiesta, porque incluso su patrocinado ha referido que sí consume marihuana. Hay que atender a condiciones que en todo caso pueden ser viables de cumplir por parte de su patrocinado. Claro, señoría, con su venia. Entonces, nada, sería, fracción primera, residir en un lugar determinado, así como la fracción novena, por lo que hace la temporalidad, sugerimos y peticionamos la temporalidad de 6 meses, señoría, contados a partir del día de hoy. La fracción novena no terminó de exponerla. A la Unidad de Supervisión y Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso de Prueba del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, señoría, que esté firmando de manera mensual para esta vigilancia. Gracias. Ministerio Público. Señoría, sí se comparte en cuanto a la temporalidad, el plazo 6 meses, la fracción primera residir en un lugar determinado que sería su domicilio, y respecto de someterse a la vigilancia en la unidad de medidas cautelares, esta fiscalía solicitaría que fuera cada 15 días, ello en atención de que de la carpeta de investigación se advierte, y de hecho se iba a solicitar una medida diversa, que el hoy imputado ha estado variando el domicilio. Primero dio una calle con un número, en su entrevista dio 2 calles y el número, y después esta fiscalía advierte que hay una imagen de Google en donde se puede señalar que el número que dio a esta fiscalía el hoy imputado pertenece a una unidad habitacional que no dio el interior. Por tanto, ello para asegurar su presencia ante su presencia y no poner en riesgo el procedimiento, se solicitaría que fuera 15 días, no únicamente, señor. Gracias, señor defensor, únicamente sobre el punto de debate. Sí, de hecho ya le corrí traslado, adelantándonos a las medidas cautelares, le corrí traslado a la representación social de un comprobante de domicilio, copia de la identificación de mi representado, por lo cual solicitamos sea de manera mensual. Bien, a razón de ello atenderé, se le hizo incluso la prevención a su patrocinado sobre la eventualidad de que pueda incurrir en un delito sobre la falsedad en el domicilio. Entonces, en este caso, ya tiene evidentemente la información completa sobre el domicilio de su patrocinado. Es correcto, señoría. Voy a atender lo siguiente. Ministerio Público me anuncia al defensor que de eso ya le corrió traslado, ¿es correcto? Sí, señoría. De las entrevistas es de lo que yo tengo, No, es un juego de la identificación, comprobante de domicilio, credencial para estudiar. No. Bueno, con independencia de que me lo pudiera correr, señoría, únicamente se pone de manifiesto esa actitud del imputado a efecto de que se tome en consideración por su señoría. Gracias. Bien, entonces, señor defensor, ¿reconsidera que sea quincenal o insiste que sea mensual? Solicitamos que sea mensual, señoría. Gracias. Evidentemente, entonces, en este punto voy a resolver. Ya estamos en el momento procesal oportuno para atender el planteamiento de la suspensión condicional, de lo cual le entero. Señor Luis, en este momento el defensor
está ventilando circunstancias para que usted sea acreedor a una forma de concluir el asunto diversa en juicio, concretamente una salida alterna en la cual se atenderá que usted se obligue a que por el plazo de 6 meses resida en el domicilio que usted tiene, que usted ha proporcionado. ¿Esto le queda en claro? Sí, señoría. Que también, eventualmente, eso ya yo lo determinaré enseguida, si usted se someta a una presentación periódica, ya sea quincenal o mensual, que eso ya a mí me corresponde atenderlo. Y en esa eventualidad, bajo este supuesto que estos 6 meses usted cumpla con estas condiciones, ¿qué conllevaría? Que evidentemente en 6 meses nos veamos previa información de que usted ha cumplido con esos parámetros para poder concluir este asunto. ¿Esto le queda en claro, señor? Sí, señoría. Bien, si le queda alguna duda, evidentemente usted lo puede hacer del conocimiento. ¿Vamos bien? ¿Le queda en claro? Si usted cumple, reitero, en 6 meses nos veríamos para qué propósito, para ya concluir formalmente este asunto. Pero si usted incumple, si usted no atiende las condiciones que yo le fije, ya sea que cambie de domicilio y no lo entere, o que lo varíe, o que no sea el correcto como ya lo he prevenido, daría el contexto de que se estaría dando el incumplimiento de estas circunstancias. Aunado a ello, también se atendería, si usted no acude a la presentación con la periodicidad que yo fije, esto también conllevaría que usted incumpla y podría dar el pauta de que el Ministerio Público solicite la revocación de esa salida alterna y se continúe con el procedimiento. ¿Le queda en claro? Sí, señoría. Y en la razón de ello me voy a decantar en la imposición de las pretensiones del Ministerio Público. Voy a decantar a una presentación periódica quincenal al señor Luis Joel Martínez Corona en la inteligencia de que estamos desde luego en el momento procesal oportuno. Hay que atender, evidentemente, no hay tema de debate sobre esta aprobación de la salida alterna, ya que se atenderá es el propio Ministerio Público quien representa los intereses de la sociedad. En esa eventualidad, entonces, ya que se ha dictado la vinculación al proceso en contra del señor Joel Martínez Corona, también se atiende sobre la clasificación jurídica que impera al momento, se da un término medio aritmético que no rebasa de 5 años, también se recapitula, y él de manera previa no ha celebrado esta salida alterna, esto también conlleva como otro requisito cumplido. En cuanto a la postulación de las condiciones que se advierte ofrecidas por parte de la defensa y también por parte del Ministerio Público, únicamente en divergencia respecto del parámetro sobre la temporalidad, este juzgador se decanta en la imposición de la presentación periódica quincenal, pues precisamente para tener ese contacto, esa comunicación con el señor Luis Joel Martínez Corona. En mérito, aquí sí hay que dejarle en claro, señor Luis, evidentemente por la naturaleza del hecho, se advierte evidentemente de gravedad para la sociedad. Hemos tomado también su parecer en referencia a que esta conducta la realiza usted de manera oculta a sus padres, que no lo aprueban. ¿Esto le queda en claro? Sí, señoría. Evidentemente hay que aprender de nuestros errores. A razón de ello, yo me decanto en esa presentación periódica quincenal, no para afectarlo de mayor manera. Puedo yo notar, a razón de la escuela a la cual usted acude y a donde tendrá usted que eventualmente acudir a firmar, le queda cerca. Entonces, puntualmente, usted tendrá que rehacer su vida por este plazo de los 6 meses, pero sí sujeto a esta presentación periódica de carácter quincenal. Reitero, incluso sin que yo haga pública su edad, noto que usted es muy joven, hay que atender esto desde esta oportunidad. ¿Le quedan claro? Sí, señoría. Evidentemente también quiero que le queden claro, esto no le generaría a usted un antecedente penal. Estamos claro, pero está supeditado a que usted cumpla con estas condiciones. Si las cumple, reitero, en 6 meses, Dios mediante, nos veríamos ya sea su servidor u otro juez para resolver que ha cumplido y concluya este asunto. ¿Le quedan claro? Sí, señoría. Ahora, una vez que se atienda que se da ese cumplimiento, pues evidentemente se generaría la audiencia. ¿Estamos o no correcto? Entonces, reitero, me decanto sobre estas circunstancias para la imposición de esta presentación periódica de carácter quincenal. Como ya quedó en claro, toda vez que este juzgador también es residente en esta ciudad, puede advertir, donde tendrá usted que acudir a firmar es en el edificio de Niños Héroes del Tribunal Superior de Justicia. Ahí está la unidad de supervisión de medidas cautelares de la escuela que me comentan ustedes, alumno, está muy cerca, está también cerca del metro Niños Héroes. Entonces, será el siguiente escenario, señor. Usted de manera inmediata tendrá que ir a darse de alta a esa dirección para que le den su calendario de visitas. ¿Le quedan claro? Sí, señoría. Bien, y a razón de ello, pues reitero puntualmente que se obliga a residir en el domicilio que usted me ha proporcionado. En esa puntualidad, partes técnicas, determino la aprobación de esta suspensión condicional en la inteligencia de señor Joel. Una vez que estoy abordando el tema de esta salida alterna, le pregunto, ¿es, para dejarlo en claro, su deseo optar por esta salida alterna? Sí. ¿Alguien lo ha obligado para acudir a ella?
Consúltelo con su defensor, por favor, si algo no me entiende. Sí, es voluntario. Bien, lo hace de manera libre. Sí. Bien, atendiendo a ello, también se verifica el consentimiento del señor Luis Joel, con independencia de que haya sido postulado por parte de su defensor. De tal suerte, se aprueba esta salida alterna consistente en la suspensión condicional por la temporalidad de 6 meses. Atento a ello, considerando que el día de hoy es 7 de julio, ¿me apoya, por favor, con el cómputo de los 6 meses, señorita auxiliar? Sí, claro, señoría. Para el 7 de enero. 7 de enero, lunes 7 de enero. Muchas gracias. Bien, partes técnicas, me voy a decantar en lo siguiente. Como es un acontecimiento futuro de carácter incierto, no voy a congestionar sus agendas. ¿En referencia a qué? Únicamente voy a dejar en claro, el plazo para que venza esta suspensión condicional será el próximo 7 de enero. Como es algo futuro, yo desconozco por una parte si el fiscal seguirá a cargo de esta carpeta y también el licenciado Carlos, si en lo futuro seguirá en representación de los intereses del señor Luis. Entonces, dejamos en claro la fecha fatal y pasando esa fecha, teniendo la información de que el señor Luis ha cumplido con estos parámetros, que cualquiera de ustedes, o en su caso, el señor Joel, pueda solicitar la generación de la audiencia para verificar el cumplimiento de estas condiciones. Fiscal, ¿hay alguna oposición que se lleve a cabo así? Ninguna, señor. Gracias, señor Carlos. Ninguna, señoría. Gracias. Entonces, reitero de lo que sí están entonces enterados desde cuándo es la fecha fatal para cumplir con estas condiciones. A razón de ello, entonces, Ministerio Público, por favor, lo invito a que custodie los registros de esta carpeta para que en la eventualidad de que el señor Luis incumpla con alguna de estas condiciones, pues evidentemente se reanude este procedimiento que al momento se suspende, como lo prevé el artículo 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interrumpiéndose también así los plazos de la prescripción. Atento a ello, pregunto en esta oportunidad, Ministerio Público y señor defensor, el tema a tratar en este momento es una determinación judicial, porque así lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Con independencia de lo que yo haya determinado, le pregunto, señor fiscal, ¿consciente esta determinación y en su caso renunciará a la apelación? Sí, señor. Gracias, señor defensor. Sí, señoría, también. Por favor, consúltelo con su patrocinado. Si lo consiente, renuncia a la apelación. Renuncio a la apelación y consiente a lo que se llevó. Bien, entonces causa en sus estados esta determinación de la suspensión condicional. A razón de ello, ¿alguna aclaración, fiscal? Ninguna, señor. Gracias, señor defensor. Tampoco. En solicitud de constancia se entenderá que es del audio y video, ya que no se solicitaron versiones escrituradas, ni el tema de suspensión condicional, como lo prevé el artículo 67, requiere versión escriturada. Se entenderá que entonces desde el audio y video lo requiere el fiscal, así como los tantos que peticione y las personas que llegue a autorizar, por favor. Sí, señores, sí, se requiere copia de audio y video. Que se solicitan que se le entreguen al licenciado Raúl Hernández Mendoza. Gracias, licenciado Carlos. Sí, señoría, solo que en medio magnético USB. Gracias. Basta con las constancias que se entreguen a usted o su patrocinado requerirá. Lo consulta con él, por favor. Por audio y video, señoría. Muchas gracias. Entonces, que se atiendan la solicitud de constancias, por favor, Sí, señoría. atendiendo a los acuerdos que el objeto emitido el Consejo de la Judicatura Local y en su oportunidad del Código Fiscal Capitalino, por favor. Así será, señoría. Bien, entonces reitero, se suspende el procedimiento, eventualmente y en su oportunidad se levantará la custodia del señor Luis. De antemano, gracias, agentes de seguridad procesal. ¿Algo más que datar, Ministerio Público? Nada, señor. Señor defensor. Agradecer la atención, señoría. Bien, entonces, señor Luis, queda usted con ese apercibimiento, cumpla con estas condiciones. Reitero, noto que usted es muy joven. Entonces, en todo caso, y como quedó en claro, esa circunstancia, ese consumo de esa droga lo hace de manera subrepticia, eventualmente y quizás no es el mejor escenario para que sus padres atendieran a esa circunstancia. Si están presentes sus familiares, evidentemente, hablando en términos jurídicos, yo pudiera atender el artículo 4 constitucional, nos prevé como base de la sociedad la familia. En esta eventualidad, entonces, les pido, platiquen con su familiar, que él esté consciente de la gravedad de estas circunstancias, que se ha optado porque pueda concluir el asunto de forma diversa al juicio, sobre todo que no se le reproche, pero sí atender en las consecuencias que pueda recaer en el incumplimiento eventual de estas condiciones. Ustedes han escuchado lo que está comprometiéndose a cumplir su familiar, apóyenlo para ello y evidentemente atiendan las consecuencias para cumplirlo, por favor. Bien, no abriendo entonces algo más que tratar, se da por concluida la audiencia. Que tengan buen día. Solicito a los intervinientes se pongan de pie para que su señoría se retire de esta sala de audiencia. Siéntate.